Ok. Vamos a trabajar en lenguaje de realidad virtual. Vamos a modelar un mundo de realidad virtual para realizar posteriores simulaciones con MATLAB. Entonces lo primero que tenemos que ver es cómo vamos a ejecutar el mundo de realidad virtual. En este caso es el VRL Builder. Este es el programa donde vamos a crear el mundo de realidad virtual. Entonces vamos a empezar creando objetos sencillos y una vez que esté listo lo enlazamos con MATLAB. Entonces, ¿dónde está el builder de realidad virtual? Bien, hay que ubicarse aquí, bueno, estamos viendo la dirección va a ser algo análogo. Lo que necesitamos ver es dónde está instalado MATLAB, que generalmente está en archivos de programa. Déjenlo. Vamos a archivos de programa. Dependiendo de la versión que tengan, en mi caso me parece que está aquí en la carpeta de x86 y buscamos la carpeta de MATLAB. Mientras Program Files en mi caso. En archivos de programa está MATLAB, donde debe de estar instalado. ¿En qué versión? En mi caso yo tengo la 2020 me parece. Sí, aquí aparecen otras carpetas porque, bueno, he instalado y desinstalado otras versiones. Pero bien, la que yo tengo es la 2020. Y aquí seguimos hasta herramientas que son Toolbox. Y en Toolbox vamos a ubicar esta carpeta que es SL3D. Bien, la voy a poner aquí, le voy a dar clic aquí. Y aquí ya me aparece toda la ruta que estamos siguiendo. Bien, ahí todavía no terminamos. Después de SL3D, vamos aquí a la carpeta que es VRealm. Y en VRealm está una carpeta que se llama Program. Y aquí está el archivo ejecutable que justamente me abre ese programa para simular algunos objetos en realidad virtual. Es este el programa que vamos a utilizar. Y aquí está la ruta más o menos en donde se está ubicado este programa. Bien, para no estar batallando y estar haciendo esto cada vez, lo voy a hacer. En mi caso yo ya tengo un acceso directo, pero si ya lo quiero tener como acceso directo en el escritorio, pues hacemos clic derecho y le damos enviar a, y le damos aquí escritorio, crear acceso directo. En mi caso yo ya no lo voy a hacer porque yo ya lo tengo, pero ese sería el método para no estar buscando siempre, estarme metiendo en toda esta ruta para estarlo ejecutando. Una vez que hemos hecho eso, ya sea que lo ejecutamos directamente de aquí o desde el acceso directo que han creado, y en mi caso, bueno, yo ya lo voy a ejecutar desde aquí. Hacemos doble clic para que se ejecute. ¿Sí? Y esta es la pantalla de inicio del programa para diseñar, o en este caso crear un mundo de realidad virtual que después vamos a enlazar con MATLAB. Bien, aquí lo primero que tenemos que hacer cuando ya está ejecutándose el programa, aquí, bueno, lo que podemos identificar básicamente, acá tenemos la parte del menú. Aquí tenemos todos los que son las herramientas de trabajo. Y esta pantalla, bueno, también acá en la
parte de abajo va a estar dando cierta información. Ahorita de entrada aparece todo así en blanco, porque lo primero que debemos de crear es crear un mundo virtual. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es darle aquí en nuevo. Aquí en la parte superior izquierda está una hojita en blanco. Este es nuevo. Y me aparece así. Entonces, aquí me aparece un entorno de trabajo. Me aparece una pantalla negra y me aparece aquí el historial del mundo que voy creando. Aquí van a ir apareciendo todos los objetos que vaya agregándole al mundo de realidad virtual. Y en esta otra parte, pues este es el espacio de trabajo. ¿Qué vamos a tener? Importante, este es un viewport, tenemos varios viewports. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo me doy cuenta que tenemos varios viewports o puertos de vista que tienen diferentes vistas precisamente de pues la cámara? Aquí abajo hay unas líneas que puedo mover un poco. Y aquí me está dando la vista principal, me está dando la vista superior o top. Acá abajo me está dando la vista frontal del mundo que voy a crear y abajo me está dando la vista derecha. Hay algunos que se acostumbran más bien a trabajar así con vistas. Yo generalmente nada más lo hago con la vista principal. Esto lo voy a regresar a como estaba. Yo en general no necesito las vistas. Y lo dejo por ahí. Bien, una vez que hemos entendido que aquí vamos a estar viendo los objetos, vamos a... lo primero que necesitamos introducir es un background. Entonces, ya que creé el nuevo documento, bueno, que va a tener los objetos, le vamos aquí insertar background y aparece algo así. Entonces, donde aquí me da ya la sensación, al insertar un background, de que pues este es el horizonte. Entonces, esto hacia acá es arriba. Pues de aquí hacia acá más o menos es hacia... Pues es básicamente el suelo o el piso. Importante, aquí ahorita como están apareciendo así, esto desde luego como es para manipular objetos tenemos que tener presente el sistema de coordenadas que tiene. Entonces ese sistema de coordenadas, bueno, lo voy a ilustrar aquí brevemente. No sé por dónde, ahorita lo estoy suponiendo que está por ahí el 0,0,0. Entonces hacia arriba, en el mundo de realidad virtual, o es decir, la altura está representado por el eje Y. La horizontalidad está representado por el eje X. Y lo voy a... no se alcanza a apreciar bien, pero le voy a dar ligeramente la flecha hacia acá, hacia nosotros, es decir, de la pantalla hacia nosotros, es el eje Z. Así está configurado, digamos que, el sistema de coordenadas universal de el mundo de realidad virtual. Ahora bien, cuando nosotros vamos a introducir un objeto, aquí una característica, el mundo de realidad virtual lo vamos a estar creando en función de estos sólidos primitivos que tenemos por aquí. Y principalmente, bueno, como vamos a hacer ahora un ejercicio sencillo,
vamos a utilizar conos, esferas, cilindros y prismas rectangulares. Ahora bien, todo objeto que introduzcamos aquí, por ejemplo un cubo, ¿sí?, va a tener medidas ya por default y nosotros vamos a poder modificar esas medidas. Generalmente vienen unidades unitarias. Antes de que se me olvida, las unidades de aquí de este mundo de realidad virtual están en metros. ¿Sí? Entonces, si yo integro un prisma rectangular, en realidad va a ser un cubo, va a tener las dimensiones por default, va a ser en metros. Eso es bueno para tener una idea de, bueno, en qué espacio estamos trabajando. Y ahora, todo objeto también va a tener su sistema de coordenadas. ¿Sí? Ahora, bien, si este objeto lo uso yo como referencia de otro, por ejemplo, este objeto, de este objeto va a depender alguno otro, porque podemos hacer objetos derivados. O sea, voy a poner a lo mejor alguna esfera. También esta esfera va a tener su sistema de coordenadas. Bien, si la esfera es dependiente de este objeto, entonces de esta relación, este primer objeto es un objeto padre. ¿Sí? Y el siguiente objeto que dependa de este objeto del prisma rectangular al cual está considerado como objeto padre, pues este va a tener un objeto hijo. Este sería el objeto hijo. Ahora, un padre puede tener desde luego varios hijos. A lo mejor de este también va a depender. Puede ser otro prisma. O un cilindro. Este también es un objeto hijo. Y de los objetos hijos pueden tener también más objetos derivados. En este caso, este va a ser el objeto hijo. Y ahora la esfera, por ejemplo, se convierte en objeto padre para este nada más. ¿Sí? Entonces aquí ya se vuelve una cuestión, digamos, de herencia. ¿Sí? ¿Por qué menciono esto? Porque todos los objetos finalmente tienen un sistema de coordenadas. Pero si yo un objeto padre o nosotros como usuarios hacemos una transformación, porque podemos hacer transformaciones, cito algunas de ellas, traslación, rotación, escala, etcétera. Bien, esas transformaciones se le pueden aplicar a cada uno de estos objetos y la explicación va en el siguiente sentido. Si yo este objeto hijo, que ahora es padre del cubo, es decir, la esfera, es un objeto hijo del prisma rectangular, pero esta esfera es un objeto padre del cono, y yo al objeto padre del cono se le aplica una transformación, por ejemplo, una rotación. Desde luego se mueve, se va a girar este objeto al cual estoy aplicando la rotación. ¿Sí? Pero su sistema de coordenadas no se mueve. En cambio, el objeto hijo, a este sí se le va a aplicar esa transformación y entonces el sistema de coordenadas original que tenía también va a ser transformado. Entonces, si originalmente estaba así antes de la transformación, después de la transformación, a lo mejor depende hacia dónde haya girado, el sistema de coordenadas, bueno, queda de esta otra forma.
¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta todo ello porque tenemos que saber cómo se están llevando a cabo las transformaciones entre objetos y cómo las relaciones de objetos padres y objetos hijos transformados, desde luego, afectan, digamos que, a la descendencia. Esto está así muy familiar, pero bueno, así se llama, así lo bautizaron, bueno, así nombraron estos objetos, así como objeto padre. Aquí lo van a aparecer, aparece como children, 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 donde podemos ver que es un objeto derivado. Bien, voy a borrar todo esto y vamos a empezar a crear nuestro primer objeto padre. Bien, ya que tenemos, bueno, aquí ya limpio en este caso mi espacio de trabajo, pues voy a meter a lo mejor primero un prisma rectangular. Pues hago clic aquí y aquí aparece, bueno, ya el prisma. De hecho está en las coordenadas 0,0. En realidad no están acá donde las había dibujado. Bueno, ahorita coinciden el objeto, en las coordenadas del espacio de trabajo con las coordenadas de este objeto que acabo de introducir. Sí, y aquí ya aparece, bueno, este objeto es este que aparece aquí, ya me está aquí apareciendo el historial y tiene todas estas propiedades: centro, rotación, escala, bla, 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 traslación. Justamente aquí están unas de las transformaciones que yo puedo hacerle a este objeto, que es rotación, traslación, escala, ¿sí? Y aparecen unas propiedades también derivadas que dicen como children. ¿En qué aparecen aquí? Aquí está el material, que está relacionado con el color, ¿sí? ¿Qué tipo de color va a emitir? Etcétera. Si puedo manejar cierta transparencia y voy a seguir expandiendo todas las propiedades que tiene este objeto. Todos los objetos que introduzcamos van a tener estas propiedades, ¿sí? Y aquí aparte viene todavía una clase que es geometría, donde dice aquí box, y aquí en box aparece tamaño, size en inglés. Es lo primero que yo voy a modificar, el tamaño, para ver de qué tamaño lo introdujo, porque si bien se introdujo un prisma rectangular, que en este caso es un cubo, no sé de qué tamaño sea. Entonces, lo que me aparezca aquí eso va a estar en metros. Entonces aquí aparece. Tiene en el eje X 2 metros. Y ahorita vamos a comprobar precisamente el sistema de coordenadas. En el eje X tiene 2 metros, que ya les había indicado que este es el eje X. ¿Sí? En el eje Y también tiene 2 metros. Bueno, este es el Y. Y en Z, bueno, es de la pantalla hacia nosotros. No se ve este color. De la pantalla hacia nosotros también tiene 2 metros. Ahora, ¿cómo puedo empezar a modificar eso? Bueno, podemos hacer que quiero activar a lo mejor X. Y no lo quiero de 2 metros, lo quiero de menos. Aquí le puedo dar el valor directamente, a lo mejor lo quiero en 1. Entonces, aquí ya se redujo en el eje X de 1 a 1, es decir, ahora mide 1 metro, ya no mide 2. O lo puedo también manejar aquí con el slider, pero debe de estar aquí activada o desactivada la casilla. ¿Sí? Lo voy a dejar en 2, por ejemplo. Y puedo o se puede incluso manejar simultáneamente las tres propiedades en X, Y, Z. Ahí estoy expandiendo el cubo. Estoy cambiándole el tamaño, no lo estoy escalando. La escala es otra cosa. Entonces, bueno, aquí puedo manejar simultáneamente los valores. ¿Sí? Entonces, en este caso los voy a dejar de 1 metro todos. Ya le doy OK. Entonces ya tiene 1 metro en el eje X, 1 metro en el eje Y y 1 metro en el eje Z. Por default tenía 2, ahora ya lo reduje a 1 metro. Bien, otra cosa que hay que aprender a manejar aquí es la forma de navegación. Es un poco compleja porque si bien estamos en un entorno gráfico, hay que desarrollar un poquito la habilidad
Para navegar entre el mundo de realidad virtual existen estas tres opciones que están aquí, que son el modo modelo, que es una especie de navegación orbital, análogo a los programas de CAD, por ejemplo, que era el 3D Orbit en AutoCAD. El de AutoCAD funciona muy bien. Este es un poquitito difícil de manejar. Ahorita lo comprobarán. Está el de modo de paneo, ¿sí? Que es para navegar hacia arriba o hacia abajo. Pero es la vista, no estamos moviendo el objeto, estamos moviéndonos sobre el mundo de realidad virtual. Y está este otro que es el modo de navegación, que también es ahí como que para acercarse a los objetos o alejarse, ¿sí? Entonces vamos a probar primero el modo modelo. Hacemos clic aquí. Y acá hago clic derecho y empiezo a moverme. No estoy moviendo el objeto, me estoy moviendo sobre el objeto. Es decir, es como si estuviera moviendo la cámara sobre el cual estoy viendo. En realidad el que se está moviendo, digamos que es uno. Es decir, soy yo. Bueno, a título personal. ¿Sí? No estoy moviendo el objeto, me estoy moviendo sobre el objeto yo. El objeto está estático. ¿Sí? El modo paneo. Puedo subir y bajar. También haciendo clic y desplazando el mouse hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Y si me quiero acercar, está el modo de navegación, que es este tercero. ¿Sí? Hago clic y también desplazo hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados. Sean cuidadosos. Ahí me estoy acercando yo al objeto, no el objeto está viniendo a mí. Bueno, eso es relativo, ¿no? Pero aquí, bueno, así lo vamos a tomar. Yo me estoy acercando al objeto. ¿Sí? Entonces, luego a veces, si uno no es cuidadoso y uno se pierde y chin, ya se fue el objeto y lo ando buscando, ¿no? Y dice, ya no lo encuentro. Y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Lo borro y lo vuelvo a poner o qué hago? Bueno, no se preocupen. Como ahorita ya me está costando navegar ahí en el modelo y ya, pues quién sabe dónde quedó, ¿no? Ando perdido. Bueno, no se preocupen. Hay una forma de resetear la vista. Esa forma está aquí. Aquí hay una camarita. Aquí en la esquina superior de este viewport. Hay una camarita con un símbolo así como una flechita circular. Si se me perdió el objeto, vaya, más bien yo me perdí en el mundo de realidad virtual. Le doy ahí reset. Resetear vista. Aquí. Y ¡pum! Aparece nuevamente el objeto. Es decir, me vuelve a situar como originalmente estaba la vista que tenía cuando introduje el objeto. Ok. Entonces, ahora bueno, pues está ahí el objeto, ya vimos cómo crearlo, cómo navegar, cómo cambiar su tamaño. En este caso ha sido un prisma rectangular, que bueno, en este caso ha sido cubo porque tiene las mismas dimensiones. Otra cosa importante que podemos cambiar es desde luego el... doy escape para desactivar el comando. Y lo que voy a hacer aquí es, me voy aquí en las mismas propiedades, aquí en material. Está la intensidad ambiental, puedo hacer doble clic. Algunos de estos yo no los he usado y particularmente no sé para qué se ocupan, pero voy a explicar dos que en sí hemos utilizado bastante. Que es, bueno, vamos a revisar todos. Pero esto de la intensidad ambiental, bueno, está una escala de 0 a 1. Particularmente yo no he utilizado esa característica, pero bueno, está ahí y se puede modificar. La que sí se ha utilizado es el Diffuse Color. ¿Sí? Y aquí nos aparece al hacer doble clic en Diffuse Color una ventana que nos aparece un pantón. Uno de estos como para escoger algún color. Le llaman pantone, ¿no? Entonces aquí yo le puedo dar qué color quiero y tengo varios sistemas. Lo puedo poner por valor o por RGB, la combinación de red, green and blue, bueno, de rojo, verde y azul.
Y tiene ahí algunos otros sistemas de color. ¿Sí? Yo utilizo mucho Valor, pero pues, ustedes pueden utilizar algún otro sistema. A lo mejor yo lo quiero de color. Vamos a poner azul. Vamos a poner un rosa. Aquí ya nos vamos a empezar a conocer. Sí. Es una clase. Algo así. Y aquí es el oscurecimiento en la parte inferior. O sea, está este color que acabo de elegir aquí, que es un como fuchsia, en mi caso, ¿no? Y el grado de oscurecimiento, por ejemplo. Sí. Y ya le doy ahí, ok. Entonces ahora mi cubo, pues ya tiene ese color, ¿no? Está el color emisivo, que sería como que el color que refleja. Yo no lo he usado mucho, pero sé que también es parte de la coloración. El color emisivo es la luz que emite. Es la luz que va a emitir. No es el color del objeto, sino la luz que va a emitir. Una luz, digamos, que incidente que se refleja en su superficie. Evidentemente le afecta un poco en su coloración, pero es más la luz reflejada. Sí, bueno, yo la voy a dejar sin modificar. Está el brillo, también en escala de 0 a 1. Yo lo dejo también ahí. Está el color especular, desconozco a qué se refiere. Sí, no lo voy a cambiar yo. Y finalmente está la transparencia, que va a ser en escala de 0 a 1. 0 significa opaco y 1 significa pues totalmente transparente. Pues aquí le podemos manejar algo de transparencia. Ahorita se ve feo. Ya cuando se está haciendo la animación y demás, y si tienen una tarjeta gráfica se ve mejor. Pero ahorita está tratando de simular la transparencia. Estamos aquí en el diseño, no estamos todavía trabajando con él. Yo le voy a poner como 0.2 de transparencia. Y ya le voy a dar ahí OK. ¿Sí? Ese es por cuanto a la coloración y bueno, algunas propiedades como de transparencia que tiene el objeto. Ahora, este objeto puedo yo tener, es decir, puedo tener un objeto que no sea ni hijo de este, es decir, que tenga la misma jerarquía. Eso lo voy a tratar de explicar en que en el origen del mundo de realidad virtual, en el sistema de coordenadas universal, podemos tener varios objetos padre. Vamos a ver aquí padre 1, padre 2 y padre 3. Y estos a su vez ya pueden tener algunos hijos. Entonces esto se convierte en un árbol dependiendo del diseño. Va a ser el hijo 1, el hijo 2 y el hijo 3. Y así sucesivamente cada uno de ellos puede tener, pues así por decirlo, más descendientes, ¿no? Entonces, ahora, si yo le doy una transformación a un objeto padre, lo estoy aquí simulando con una rotación, todos estos van a rotar, es decir, todos los descendientes. Pero los otros objetos padres que tienen la misma jerarquía, esos no van a sufrir transformación. Y más si tienen objetos hijos también, estos pues tampoco no van a tener, no van a sufrir esa transformación. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita vamos a crear un objeto que tenga la misma jerarquía y luego vamos a crear a uno de ellos, pues otros objetos que sean hijos de uno de esos dos objetos padres, digamos. Entonces voy a borrar todo esto. ¿Sí? Y vamos a crear otro objeto en la misma jerarquía. Este objeto, para tener la misma jerarquía, no debe de estar seleccionado el objeto que creamos como transform. Como necesito la misma jerarquía que este primer
cubo que ya creé. Entonces necesito irme una jerarquía arriba. Entonces la jerarquía arriba pues es background. Pues aquí debo de ser muy cuidadosos qué cosa está seleccionado antes de introducir un objeto. Como quiero un objeto que tenga la misma jerarquía que este primer cubo, ahora le voy a meter un cilindro. Voy aquí a tener que habilitar, o no, más bien seleccionar background y ponemos cilindro o algún otro objeto, ¿no? Evidentemente aparece ahí en ese mismo lugar, ¿sí? Y también tiene las características parecidas. Ahora el cubo se fue más abajo, pero están en la misma jerarquía, ¿sí? El objeto cubo, que es el que estoy aquí seleccionando, no tiene relación con el objeto cilindro que acabo de crear. Bien, voy a modificar un poquito sus dimensiones aquí en geometría del cilindro. Y aquí aparecen desde luego algunas otras cosas. Con lo que me interesan al menos es la altura y el radio. Entonces de altura, al hacer doble clic me aparece aquí, tiene 2 de altura. Lo voy a dejar en 1.5 a lo mejor. Y de radio tiene 1 de radio, es decir, diámetro tiene 2, por eso se ha comido todo el cubo. Lo voy a dejar de 50 centímetros, por lo tanto debe de quedar de 0.5. ¿Sí? Le cambiamos ya las propiedades, en este caso el color de su superficie, que está aquí en Diffuse Color, aquí en la parte de material. Aquí me voy a la característica de Diffuse Color, a doble clic, y elijo ahí algún otro color, por ejemplo, y ya está. Entonces no voy a mover ahorita eso. Ahora digo, bueno, pero no lo quiero en la misma posición que el anterior. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Si yo quiero mover uno de esos dos objetos, pues por ahí está más o menos el marco de coordenadas. Entonces ya ven, Y está para acá, X es esto y Z está hacia nosotros. ¿Sí? Entonces voy a mover yo el cilindro, el cubo lo voy a dejar ahí. Entonces el cilindro lo voy a mover hacia el eje negativo de las X, unas 2 unidades. En este caso 2 metros. Eso ya es una transformación. Entonces lo que tengo que hacer es justamente una traslación de ese objeto. ¿Sí? Entonces nos vamos aquí, bueno, evidentemente aquí donde está el cilindro, que es como transform. Los dos se llaman iguales, les podemos cambiar el nombre y de hecho va a ser una recomendación cambiarles el nombre cuando lo queramos manipular desde MATLAB o Simulink. Bien, entonces como voy a desplazar el cilindro en el eje negativo de las X, ubico aquí la propiedad de traslación y hacemos doble clic. Entonces aquí ya puedo activar también en dónde lo quiero trasladar. Al eje positivo de las X o en el eje negativo de las X. Pero debe estar acá activada la casilla. En mi caso dije que lo iba a trasladar 1 metro en el eje negativo de las X, entonces es -1. Y ya le damos ahí OK. No, mejor vamos a darle 1.5. Ahí está ya. ¿Sí? Entonces, justamente aquí aparece esto que aparece aquí, la traslación. La traslación está dada por medio de las componentes vectoriales en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. De hecho, lo que tenemos aquí son las componentes de un vector de traslación. De la propiedad de traslación. Y no nos olvidemos que que cada uno de estos objetos
tiene aquí su sistema de coordenadas. Entonces el objeto se ha desplazado junto con su sistema de coordenadas. Este es Z del cilindro. Este obviamente es X del cilindro y este es Y del cilindro. Y también ahí está el marco de coordenadas del cubo, que coincide con el marco de coordenadas del mundo de realidad virtual. ¿Sí? Bueno, voy a borrar todo esto. Y le doy aquí aceptar. Ahora bien, es preferible, una cosa importante. Si este mundo de realidad virtual que yo lo quiero mover externamente, porque no es importante, o bueno, no es útil estarlo aquí moviendo nada más así a ciertos valores fijos, lo importante es cuando empiezan a interactuar dentro de un programa y que el programa tenga algún contador, algún registro, alguna operación matemática que empiece a mover estos objetos, es decir, que manejen las transformaciones. Entonces, para poder manipular el mundo de realidad virtual y sus objetos, lo que es importante es que hay que cambiar el nombre. Por ejemplo, si el cubo lo quiero mover de forma externa por MATLAB o Simulink, lo que tengo que hacer es cambiarle el nombre. Si no, todos los objetos que se llamen Transform van a ser parte del mundo de realidad virtual, pero no los voy a poder manipular de forma externa. Solo se pueden manipular únicamente los que se les haya cambiado el nombre. Y desde luego no se valen nombres repetidos. Entonces, ¿cómo le cambiamos a un nombre? A lo mejor no me interesa manejar el cilindro lo voy a dejar así. De forma externa no me interesa manejarlo. Lo que sí se requiere es que a lo mejor el cubo yo lo quiero girar o rotar a través de un programa externo. Entonces me ubico aquí en donde está el nombre del cubo, que está por default como Transform, y hago nuevamente otro clic, de tal suerte que se remarque. Le borro eso que dice Transform y le pongo ahí el nombre que yo desee. Importante, no utilicen caracteres especiales como gato, signos de puntuación, letras acentuadas, o utilicen la ñ. Generalmente utilicen números y letras del código ASCII nada más, no del código ASCII extendido, es decir, letras mayúsculas y minúsculas, números, y se vale también guiones bajos, pero guiones intermedios, ñes o caracteres raros, esos preferentemente omítanlos. Le voy a poner, ¿qué cosa? Pues cubo. Y ya. Lo escribo y doy enter y ya se cambió el nombre. ¿Sí? Ahora, a este objeto cubo le vamos a crear un objeto hijo. Entonces, para crearle un objeto hijo, debo de tener a este cubo, hay que seleccionar aquí la propiedad children. ¿Sí? No debe de estar seleccionada ninguna otra propiedad más que aquí donde dice children, porque ahí es donde yo voy a especificar que el siguiente objeto va a ser hijo de ese cubo. Hijo, bueno, en el sentido hereditario, ¿no? Básicamente. Entonces selecciono children y ahora le vamos a crear una esfera. Y ya está ahí la esfera. Entonces, si vemos aquí en el historial, cubo, pues aquí en la propiedad children ya tiene este otro objeto que está como transform y se llama esfera. Claro, es una esfera muy grande. Lo que podemos hacer es empezar a cambiar a lo mejor el color. ¿Sí? No le voy a cambiar la opacidad y le voy a cambiar el tamaño. ¿Sí? Entonces, aquí la propiedad de esfera, la propiedad geométrica de la esfera, pues es el radio. Y lo podemos poner de 0.5 metros de radio. O en este caso, 0.4. No, sí, 0.5. Perdón, tengo un doble punto, es 0.5, ¿no? 0.5, 0.5. Ahí está. Entonces, la esfera está dentro de su padre. Ahora, ¿por qué se ve? Porque yo, el padre, aquí el cubo,
tiene transparencia. Pero ya la puedo hacer, aquí hay que ser cuidadosos. Si el objeto padre no tiene transparencia y es mayor en volumen que el objeto hijo, es decir, el objeto hijo no sobresale, y el objeto padre tiene transparencia 0, existe el objeto hijo, pero está dentro geométricamente del padre. Entonces muchas veces aquí ocurre que ponen el objeto hijo, pero el objeto padre es más grande y dicen, es que no me lo dibujó. No, sí lo dibujó, pero por default, como poseen las mismas coordenadas, el hijo está dentro de su padre, y si el hijo es más chico, pues el padre lo está ocultando. Entonces, por eso a veces sí me gusta manejar algo de transparencia en los objetos. Voy a recuperarle, voy a ponerle otra vez transparencia al cubo. Ahí está. Y ya sé que ahí está el hijo. Ahora, no lo quiero en el mismo sistema de coordenadas, lo voy a desplazar hacia arriba. Pues una distancia. Entonces, este objeto esfera que es hijo del cubo, me voy aquí, claro, en la esfera, en la parte de traslación. ¿Sí? Y ahora, como lo quiero desplazar hacia arriba y no he hecho ninguna rotación ni mucho menos, entonces hacia arriba me representa el eje Y. ¿Cuánto lo voy a desplazar? 1 metro. Ahí está. ¿Sí? Y básicamente, bueno, ahorita hemos creado pues nada más un cubito, un cilindro y una esfera. Pero ya hemos visto varias propiedades y cómo se llevan a cabo la herencia entre objetos. Ahora, a este objeto hijo que es una esfera, le voy a cambiar el nombre también para no estarme confundiendo, ya sea que lo manipule o no de forma externa. Le cambio el nombre, pues va a ser esfera. Sí. Pues le vamos a crear otro objeto derivado en jerarquía. Pues de esta esfera vuelvo a aplicar children para que el nuevo objeto dependa de la esfera. Y le vamos a crear un cubo. ¿Sí? Entonces ahora pasa algo interesante, miren. Pues voy a ir aquí en el box para modificar su tamaño. Sí, porque ahora el hijo se comió al padre, literal. Y voy a cambiar simultáneamente las dimensiones en X, Y y Z. Y las voy a manejar aquí con el slider. Pero ahora, ¿dónde está el origen de ese objeto hijo? Ese objeto no se dibujó en el padre del padre, sino ahora el objeto se está dibujando en el sistema de coordenadas de su padre, no del padre de su padre. Suena aquí esto, no me gusta, pero son los términos que se tienen, ¿no? Y le voy a poner ahí, pues uno en X, uno Y y uno en Z. No, mejor punto 5. Se lo va a tragar. Punto 5 en X, punto 5 en Z. Y en Y pues tiene 1. Ahora sí es un prisma rectangular. Le cambiamos sus dimensiones. Aquí nos vamos en traslación. Perdón, bueno, primeramente el color. Vamos a revelar nuestra verdadera personalidad. Ahí está. Y ahora lo voy a subir un poquito sobre la esfera. Entonces me voy aquí de que es un prisma. Le voy a poner la traslación hacia el eje Y. Y lo voy a subir 1 metro. Ahí está ya. ¿Sí? Ya que hemos realizado eso, voy a hacer aquí una anotación de los marcos de coordenadas. Aquí está el marco de coordenadas del objeto padre de todos.
Luego aquí está las coordenadas de este objeto de aquí. Y ahora el sistema de coordenadas de este otro objeto pues está acá, se trasladó con él mismo, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a girar este objeto intermedio. ¿Dónde lo vamos a girar? Bueno, lo vamos a girar en el eje, recuerden, bueno, este que lo estoy remarcando aquí. Este es el eje, hacia nosotros es el eje Z. Lo voy a girar en el eje Z 90 grados. Entonces ubico el objeto esfera. Que está aquí, esfera. Y me voy a la propiedad de rotación. Ya lo desplacé, pero ahora me voy a la propiedad de rotación. ¿Sí? Entonces aquí en la propiedad de rotación, por default está el eje Z activado. Puedo girarlo. Esto que está aquí, justamente es el vector sobre el cual se lleva a cabo la rotación. Son las componentes del vector que habíamos visto por ahí. Estas son las componentes del vector E. Que puede tener componente en X, Y, Z. Preferentemente ese vector debe de ser unitario. Si no es unitario, bueno, el programa se encarga de hacerlo. Y este de acá, pues es el ángulo. Entonces, a diferencia de la traslación requiere nada más un vector de traslación y tiene 3 parámetros. ¿Sí? La rotación tiene 4 parámetros. 3 que son las componentes del vector sobre el cual se lleva a cabo la rotación. Y el cuarto parámetro es el ángulo. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí dije que iba a ser la rotación en Z. Elegimos, bueno, desactivo X y Y. Bueno, Z también, aquí tiene por default 1. Tiene componente en Z1. Las componentes en X y Y debe de ser 0. Y la rotación van a ser 90 grados en el eje positivo de las X. ¿Sí? Entonces, miren, fíjense lo que pasa, que era lo que les comentaba. Yo estoy aplicándole una rotación al padre, que es la esfera, al padre del prisma rectangular morado. Si yo le aplico 90 grados de rotación, está girando desde luego la esfera, ¿sí? Pero pues también se está yendo el hijo. Si giro el padre, pues debe de girar el hijo. ¿Sí? Y algo importante, el sistema de coordenadas del padre no se modificó, pero el sistema de coordenadas del hijo ya sufrió también un cambio. El hijo sí sufre cambio, el sistema de coordenadas. El padre no lo sufre, aun cuando le estoy aplicando la rotación, su sistema de coordenadas permanece. Pero los sistemas de coordenadas derivados de este objeto, esos sí se transforman. Bien, voy a darle OK para nada más dejar aquí cómo es que ese marco de coordenadas se transformó. Entonces, originalmente de este marco de coordenadas, porque estaba aquí el prisma rectangular. Esto sigue siendo Z. Bueno, esto era Z. De ese prisma, esto era Y. Perdón, X. Y esto era Y. A la hora de aplicarle el giro, ahora el sistema de coordenadas del hijo, ese sí se modificó. Perdón. Este viene hacia nosotros. Y ahora, ahora para acá es X. Este sigue siendo Z. Z sigue apuntando hacia nosotros. Pero ahora Y es este. ¿Sí? El sistema de coordenadas del padre, que en este caso es la esfera, ese sí sigue permaneciendo, ¿eh? Se gira la esfera, pero su sistema de coordenadas no gira.
Este sigue siendo Z. Este sigue siendo X. Y este para la esfera. Este es Y. Sí, así se transformó el sistema de coordenadas. Entonces, cada transformación que le hagamos a un objeto padre va a repercutir en los objetos hijo. Y eso ahorita lo vamos a comprobar ahora. Voy a mover el cubo. Sí, me voy acá donde está cubo. Y le voy a aplicar, por ejemplo, una traslación. Nada más para demostrar. Bueno, voy a borrar esto de aquí. Este no sirve. Eso era de la rotación, ahorita estoy en una traslación. Estoy moviendo el cubo, que es el padre de todos. Y pues todos los objetos derivados de él, pues se van con él. Sí. Le voy a dar ahí reset para no aplicarle nada. O bueno, le doy cancel. Sí. Y lo mismo, si le aplico una rotación. Ahora lo voy a querer girar en el eje X y Y. Y le voy a dar 1. No es un vector unitario. El programa lo va a hacer unitario. Ahora lo va a girar en un eje de rotación que tiene componente en X1, componente en Z1 y en X0. Los desactivo para que no se muevan. Y activo rotación. Y empiezo a moverlos. ¿Sí? Esa transformación que le estoy aplicando al cubo le está afectando a los objetos hijo, esfera, y al objeto hijo del hijo, que es el prisma rectangular color morado. ¿Sí? Y claro, al otro cilindro que tiene la misma jerarquía que el cubo, pues ese no le afecta nada. ¿Sí? Bueno, le voy a dar ahí cancel para bueno, dejarlo así como está. Bien, voy a borrar ya todo esto. Pues ya se va a hacer nuestro primer mundo, digamos. Y ya nada más para finalizar, al menos la práctica de la creación de objetos, de cómo modificar sus propiedades, tanto visuales como geométricas, y de posición de unos respecto a otros. Ya nada más falta guardar el mundo de la realidad virtual. Entonces, bueno, para guardar el mundo, que de hecho no le dimos guardar, y es importante luego realizarlo porque pues también es un programa que a veces se cierra inesperadamente, como todos los programas de Windows. Entonces nos vamos aquí a guardar. ¿Sí? Y aparece pues un mensaje, ¿no? Este mundo de realidad virtual no es el mismo archivo que el del programa que lo va a manipular de forma externa. Entonces, una recomendación es que hay que crear una carpeta. Por ejemplo, voy a crear aquí en MATLAB, en bla, bla, bla. Yo voy a crear una carpeta. Poner, no sé, robótica. A lo mejor 2021. Perdón, es el segundo semestre, es B. Importante, también en las carpetas no utilicen signos raros, cosas así. Es un programa pues ya viejito, bueno, este Toolbox más bien, y no es tan robusto en los nombres, todavía adolece de cosas. Porque luego si ponen caracteres extraños, como se va a ligar con otro programa externo, luego si tienen nombres raros o acentos, o caracteres con acentos, luego no se los reconoce la ruta y luego hay problemas de interacción entre el mundo de realidad virtual y el programa que va a manipular ciertas transformaciones de este mundo. Entonces, bueno, para mí esa es robótica 2021, semestre B, vaya, porque es el segundo semestre. Ahí creo en esa carpeta y en esa carpeta voy a crearle el mundo de realidad virtual. Importante también aquí, los mundos de realidad virtual terminan con con las siglas WRL.
Estas no se las borren porque el programa no se los pone por default. Si le borran las siglas, es decir, si le pongo así y ya le pongo ahí mi primer mundo de realidad virtual, pero le borré las siglas, se los va a guardar sin extensión y el programa al cual lo vamos a ligar no se los va a reconocer. Entonces deben de dejarle la terminación WRL. ¿Sí? No le borren la terminación WRL porque aunque aquí luego a veces no les aparece eso. Entonces el nombre de cómo quieren guardar su mundo de realidad virtual, .WRL. Y ahí le damos guardar. ¿Sí? Entonces ya lo puedo a lo mejor cerrar. Lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. Pues ahí está, mi primer mundo WRL, ahí está. Ya me reseteó la vista. Sí, creo que por ahí apareció el cubo, no sé dónde haya quedado. No sé aquí qué pasó. Por ahí debe de estar el cubo. Pues no me aparece. Espero que no sea su caso. No lo veo. Pero debe de aparecer. Bueno, ahorita ya no lo vamos a meter mucho. Mundo de realidad virtual lo vamos a ligar la siguiente clase en ya con MATLAB. Ya vamos a empezar a mover estos objetos ya con un programita. Entonces, hasta aquí queda la primera sesión. Y pues básicamente sería todo. Aquí desapareció el cubo, no sé por qué dejó de... Aquí existe y no aparece. Pero lo voy a cerrar. Y pues básicamente sería todo por hoy, jóvenes.